Perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas, de las que no puedo sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacer. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Muchas gracias. Bueno, acá el padre ya hizo la parte más bien de tipo religiosa, sacerdotal del padre Mujica, por lo tanto yo me voy a referir por ahí más a la parte que tiene que ver con lo social y con lo político. Simplemente quiero plantear en la línea de lo que comentó el padre y de la oración que se acaba de leer, que sí, fundamentalmente el padre Mujica fue esencialmente un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre de fe, y como tal vivió, y todo lo que hizo estuvo centrado desde ahí. Planteo esto en esa sintonía que comentaba recién el padre y la oración, porque si no, de alguna manera estaríamos mutilando la figura de Carlos Mujica, que fundamentalmente, y utilizando un lenguaje casero, fue un cura, fundamentalmente. Más allá de que a lo mejor esto, en los oídos de estos tiempos, suene, quién sabe cómo puede sonar, ¿no? En una sociedad con las características que todas y todos los que estamos acá sabemos, ¿no? Hablar hoy de la fe, la trascendencia, determinados valores, y bueno, es ir en contramano. Pero esa parte, y acá me detengo para no hacerlo muy extensivo, aparte ya fue muy bien explicado, fue esencialmente la vida de Carlos Mujica. Por lo tanto, voy a referirme brevemente y para que no se haga muy extensivo a lo que decía más la parte social. El padre Carlos todavía no era cura cuando por allá por 1955, con un cura, todavía estaba en el seminario, sus últimos años como estudiante, antes de ser ordenado, y ellos hacían un trabajo pastoral en los conventillos. Seguramente todos, acá hay gente por suerte muy joven, pero seguramente todos nos ubicamos con lo que es un conventillo. Lugar donde viven muchísimas familias, por lo general muy humildes, trabajadores que no tienen un trabajo estable, etcétera, etcétera. 1955 es el año en que es derrocado Perón. Y cuenta Mujica en sus memorias, no en sus memorias, en lo que él ha transmitido, porque no alcanzó a escribir sus memorias, me expresé mal, él cuenta que ve en un paredón del conventillo una frase que lo marcó: sin Perón no hay Dios y no hay patria, abajo los cuervos, en alusión a los sacerdotes, a ese sector de la iglesia que había colaborado con el golpe del 55, que no fue obviamente toda la iglesia, pero que fue un sector. Pero al margen de eso, esa frase a Mujica lo pone, digamos, en el estilo
deportivo y del box, es como que lo noquea, ¿no? ¿Por qué? Y porque Mujica era un Mujica Echagüe. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe no era de una familia acomodada, era de una familia de muchísimo dinero. Los Echagüe, por parte de su madre, venían de una familia tradicional de terratenientes, de muchísimo poder económico. No clase media acomodada, mucho más. Su padre había sido diputado conservador, fue después canciller de Frondizi, gente muy vinculada al poder real. Con esto, ¿qué quiero decir? Carlos Mujica, el personaje que hoy estamos conmemorando, recordando, había sido acérrimamente antiperonista. Es más, pertenecía a esas familias que habían brindado por la caída, por el derrocamiento de Perón, etcétera, etcétera. Pero como era una persona sincera, honesta y profundamente evangélico en el sentido del evangelio, esa frase lo conmueve, esa frase lo dice él. Yo cuervo, yo sacerdote, estaba en la vereda de enfrente de los pobres, los humildes, los que se identificaban con el peronismo. Y ahí empieza ese proceso interno que de alguna manera, y utilizo un lenguaje coloquial, porque estamos entre gente conocida, estamos entre nosotros, ese proceso le va a joder la vida. Y se la va a joder hasta el extremo que un sábado, 11 de mayo de 1974, como dijo el padre, luego de celebrar la misa, una ráfaga de ametralladora de alrededor de 14 balazos lo deja tendido en la iglesia, ahí en el atrio de San Francisco Solano, en Capital Federal, en la iglesia, en la parroquia de su amigo, de su compañero, el padre Bernás, junto con un colaborador que también cae, él no muere, sobrevive, con menos ráfagas de ametralladora. Lo llevan, como se comentaba, al Hospital Salaberry y alrededor de las 10 horas, en plena intervención quirúrgica, del médico que lo opera o uno de los médicos, eran tanto los impactos que tenía que no lo pudieron, pese a que era una persona que todavía, él había nacido en octubre del 30, no había cumplido los 44 años, y era una persona que hacía mucha vida de deporte. Bueno, pese a todo eso, las ráfagas de la ametralladora a las 10 de la noche sellaron su vida. Se cuenta que en el hospital una enfermera alcanza a escuchar: hoy hay que estar más que nunca con el pueblo. Bueno, en forma muy rápida hicimos ahí una síntesis de cómo fue esa cuestión que a él lo acerca a lo social, que lo acerca al peronismo, eso que en el mejor sentido de la palabra le jode la vida y que lo lleva a ese sábado 11 de marzo de 1974, porque si él se hubiese quedado por el poder que tenía él y su familia, hubiese llegado tranquilamente a los altos más altos de la Iglesia Católica. Pero sin embargo, esa frase lo conmovió tanto que le hizo cambiar su forma de mirar lo político, lo social, y lo comprometió muy de lleno con el peronismo. Ese peronismo al cual él y su familia obviamente venían de otras vertientes. Haciendo un análisis muy rápido, década del 60, en la juventud, él era asesor de movimientos católicos, conoce a Ramos,
a Firmenich, a Valmedina, que seguramente la gran mayoría de los que estamos acá sabemos que fueron los que en algún momento, formaron parte de lo que fue la agrupación armada Montoneros. Eso dio lugar a que muchos lo ligaran al padre Carlos con la lucha armada, cuestión que él no aceptaba. Él había planteado en más de una ocasión: yo como cristiano estoy dispuesto a morir, como realmente ocurrió, no a matar. Bueno, ese fue uno de sus grandes problemas con la jerarquía católica y con gran parte también del poder de la sociedad argentina. Luego va a formar parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, muy comprometido con lo social, como planteaba el padre, en una época donde la Iglesia se estaba abriendo al mundo, en la década del 60, el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia empieza a comprometerse con la realidad del mundo y de lo social. Obviamente esto no era bien visto por muchísimos sectores de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Va a realizar campamentos en el norte de la Argentina, en regiones donde había mucha pobreza. Es uno de los curas que, luego del asesinato del Che, viaja a Bolivia a reclamar por el cuerpo del Che. O sea, todo esto nos marca un cura con un compromiso y con un planteo que era muy distinto a el del sacerdote tradicional hasta esa época. Y en la década del 60, en medio de enfrentamientos con algunos obispos, etcétera, etcétera, es cuando empieza su trabajo en la Villa 31 de Retiro, en la Villa de Comunicaciones, que hoy lleva su nombre, que hoy se llama Padre Carlos Mujica, y que es donde hoy están sus restos. Primero estuvieron en el cementerio de La Recoleta, y después en el 99 fueron llevados a la Villa 31, a la iglesia Cristo Obrero, que es la que él había fundado. A partir de la década del 60 tiene un compromiso de lleno con los villeros que lo coloca también en situaciones de vulnerabilidad ante los gobiernos de turno. Recordamos que en esa época gobernaban militares y estos curas eran vistos como subversivos, como comunistas, como marxistas. Inclusive algunos sectores de la iglesia los veían como que no eran hombres de Dios, de la religión, eran tildados y se los cargaba con todo eso, lo cual para una persona como Mujica era muy complicado, porque él verdaderamente era un hombre de fe y que todo lo que hacía era consecuencia de esa fe, como decíamos recién. Su muerte fue una muerte que en principio fue muy cuestionada. ¿Quién lo había matado a Mujica? Que es por ahí lo que a veces andaba dando vuelta. Bueno, lo mata la AAA, porque hubo toda una polémica si habían sido los Montoneros, si había sido la AAA. Capelli, que era el colaborador de Mujica, alcanza a ver al de las ráfagas de la ametralladora, y él cuenta en el testimonio que lo solía ver en el Ministerio de Acción Social, que en esa época el ministro era López Rega. Mujica había sido asesor ad honorem del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, y que por una cuestión vinculada a las villas había tenido un durísimo enfrentamiento con López Rega, y ya estaba marcado como otros, y eso fue lo que lo llevó a su trágica muerte. Hago esta relación al tema de quiénes lo mataron, porque esa fue una controversia que marcó mucho su muerte, y en un encuentro como hoy no está mal señalarlo cuando estamos haciendo algunos retazos de su vida. Una vida muy jugada y una vida muy vinculada a ir de frente. A Mujica le habían dicho, y él sabía,
que, sobre todo, ya en 1971 había tenido un atentado. Una bomba, él no estaba y estalló, no hubo muertos. Y después 4 hombres lo van a buscar y también él no estaba. O sea, inexorablemente se sabía que el destino de Mujica iba a terminar como terminó. Pese a que muchos le habían dicho que se fuera, él planteaba, en un momento donde tantas compañeras y compañeros se están jugando por determinada causa, yo no me puedo ir. Esto es lo que marca su coherencia y su compromiso. Un compromiso que no podemos dejar de marcar, muy vinculado a la figura de Perón, con mucha lealtad a la figura de Perón, en un momento también muy difícil dentro de lo que era esa época de los 60, de los 70. Por eso, sin mutilar al Mujica sacerdote, tampoco podemos dejar de mencionar lo que estamos tratando de plantear. Su costado comprometido con lo social y con lo político, por la vertiente a la cual él había adherido, que eran los sacerdotes para el tercer mundo, donde su opción preferencial eran los pobres. Por eso su trabajo en las villas. Para ir terminando, para ir cerrando y agradeciendo la presencia de todas y de todos ustedes, de la gente del movimiento Evita, de Pablo, de sus colaboradores, porque no es muy habitual recordar al padre Mujica, porque el padre Mujica todavía sigue interpelando, porque el padre Mujica todavía sigue molestando, y porque hablar del padre Mujica no es hablar por hablar. Hablar del padre Mujica es hablar de decir, en un momento como hoy, Mujica o los libertarios, Mujica o las posturas del neoliberalismo, Mujica o los criterios del individualismo y del sálvese quien pueda. Hablar de Mujica no es recordar a un muerto. Hablar de Mujica es hablar de alguien que sigue viviendo. El padre Mamerto Menapace, que es un monje que está en Los Toldos, acá muy cerquita, Bragado, en el monasterio benedictino de Santa María de los Toldos, lo conoció al padre Mujica. Mamerto Menapace vive, lo conoció a Mujica. Él cuenta, como para ir cerrando, él cuenta que en abril del 74, o sea, unos 15, 20 días antes de que lo asesinen, estuvo en Los Toldos, unos 3, 4 días, junto con otros sacerdotes, como anteriormente ya había estado. Y cuenta Mamerto Menapace que él se anima y le dice, después de haber estado hablando un buen rato, Carlos, ¿no tenés miedo de que te maten? Y él le contesta, le dice, de lo que tengo miedo es de que Aramburu, el cardenal, no el que había sido presidente, porque ya lo vivía, Aramburu me eche de la iglesia, no tengo miedo de que me maten. O sea, cuando todo el mundo sabía que las cartas ya estaban jugadas, cuando el mismo Mujica lo tenía en claro, lo que temía era ser expulsado de la iglesia. Es que esa era para él su verdadera muerte. ¿Cómo se entiende esto? Y bueno, esto se entiende solamente desde la fe. No hay otra forma, otra manera de comprenderlo, de racionalizarlo. Y cuenta Mamerto Menapace, y yo siempre digo, por si alguien no cree, Mamerto Menapace está en Los Toldos. Alguien se puede hacer un viaje, lo concerta, Menapace lo va a atender y le pregunta, padre, ¿es verdad esto, lo otro? Bueno, y cuenta Mamerto Menapace, en uno de sus libros, que cuando se están despidiendo del monasterio de Los Toldos, Mujica lo abraza y le dice, compañero, este año varios nos vamos a encontrar con Dios.
Menapache dice que él pensaba que en 1975 era el año santo, algo por el estilo, que él se estaba refiriendo a eso. A los 15, 20 días se entera de la muerte y ahí cae en lo que le había dicho. Este año varios nos vamos a encontrar con Dios. Ahora, para la gran mayoría de nosotros, exceptuando el Padre, por ahí, a lo mejor algunos de ustedes sí, no estamos hoy muy vinculados a la iglesia, uno podría preguntarse, pero bueno, un religioso, alguien de la iglesia, ¿cuál es el planteo? Y el planteo es este costado que dijimos, su compromiso con lo social, su compromiso con los que menos tienen. A ver, seguramente, y discúlpeme si alguien no lo es, pero si está acá es muy probable o es de algún movimiento afín. A mí me llama poderosamente la atención que en los movimientos sociales o en el mismo peronismo, cuando se echan trabajadores, cuando hay desocupados, son muy escasas las presencias de dirigentes de peso. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está pasando? Por eso viene bien recordar a estas personas como el padre Mujica por su compromiso, además de con la iglesia, con el mismísimo peronismo. Porque de alguna manera, el padre Mujica también dio su vida por creer que el peronismo era la opción central para las y los más necesitados. Por eso lo recordamos. Y ahora sí, termino con esto. El padre Mamerto Menapache tiene un escrito muy, pero muy, a mi modo de ver, muy lindo, muy interesante. Él habla, y gracias por la atención para todos, ¿no? Él habla de la violencia de la luz y la violencia de las sombras. Y él dice, sin duda, el padre Carlos pertenecía a la violencia de la luz. Y uno se podría preguntar, ¿la violencia? Cuando uno se mete en los años 60, 70, la violencia era real. La violencia era real. La violencia era de persecuciones, de exilio, de picadas y de muerte. Lo sabemos. No era la violencia que conocemos hoy, que es una violencia que viene y tiene un trasfondo de cómo me llevo esto. Era por una sociedad mejor, más allá de todos los errores y de todos los cuestionamientos y de todo lo que sabemos hoy con el diario del lunes que no se debió haber hecho. Pero con esto de la violencia de la luz, ¿qué estaba diciendo el padre Mamerto Menapache? La violencia de la luz es la del profeta, la del que denuncia, la del que plantea de que esto es injusto, de que esto no debe ser de esa manera, que eso hay que ponerle, hay que remediarlo, como es injusto mucho de lo que se está viviendo hoy en nuestro país.